En lo más alto de las montañas, donde los caminos de tierra se pierden entre la neblina y el eco del viento es la única compañía, nació una de las leyendas más temidas del mundo criminal. Un hombre que no necesitaba mostrar su rostro para infundir miedo, y cuyo nombre real se perdió entre susurros. Todos lo conocían simplemente como el fantasma de la sierra. En las zonas rurales, su historia se transmitía de boca en boca. Algunos decían que era un exmilitar entrenado para sobrevivir en cualquier terreno. Otros juraban que había escapado de más de una emboscada gracias a su increíble conocimiento de la montaña. Lo cierto es que su reputación lo precedía. Donde aparecía, el silencio se imponía, y los negocios ilegales se reordenaban bajo su control. A finales de los años 90, mientras las ciudades estaban bajo el radar de las autoridades, en la sierra se gestaba un imperio invisible. Un corredor estratégico para el cartel, oculto entre senderos que solo él y su gente conocían. Los pocos que lograron verlo de cerca decían que no hablaba mucho, pero que sus órdenes eran ley, y que bastaba con que apareciera para que todo cambiara. La policía intentó atraparlo en múltiples ocasiones. Operativos enteros subían a la montaña y volvían con las manos vacías. Los informantes aseguraban que podía desaparecer entre la maleza como si se desvaneciera en el aire. De ahí su apodo, Fantasma. Esta es la historia de un hombre que convirtió la sierra en su fortaleza, que supo moverse como nadie en el terreno más difícil, y que, por años, hizo que las autoridades y sus enemigos se preguntaran lo mismo. ¿Era un simple criminal, o una leyenda imposible de atrapar? El hombre que más tarde sería conocido como el Fantasma de la Sierra nació en un pequeño poblado montañoso, donde las casas de adobe y techo de lámina parecían aferrarse a las laderas como si la montaña misma la sostuviera. Creció en un entorno donde la supervivencia era el pan de cada día, la tierra era dura, el trabajo escaso y las oportunidades, casi inexistentes. Desde niño mostró una habilidad poco común para moverse por la sierra. Sabía distinguir huellas en el suelo, predecir el clima con solo mirar el cielo y encontrar agua en lugares donde otros veían puro desierto. Estas destrezas, aprendidas de su padre y de los viejos del pueblo, se convertirían en su mejor arma años después. En su adolescencia, el fantasma fue testigo del avance silencioso del cartel por las rutas rurales. Los hombres armados comenzaron a aparecer con más frecuencia, comprando el silencio de algunos y la lealtad de otros. No era un secreto que la sierra era un punto estratégico, caminos poco vigilados, pasos ocultos y senderos que conectaban con otras regiones sin necesidad de pasar por carreteras principales. Al principio, su relación con aquel mundo fue indirecta. Trabajaba como guía de carga para comerciantes y ganaderos, pero también para hombres que pagaban en efectivo por recorrer rutas discretas. Con el tiempo, su nombre empezó a circular entre los grupos delictivos como alguien capaz de llevarlos por atajos imposibles, y lo más importante, devolverlos sanos y salvos. Esa reputación fue suficiente para que un emisario del cartel lo buscara directamente. Le ofrecieron más dinero del que había visto en toda su vida por poner sus habilidades al servicio de la organización. No había contratos ni palabras bonitas, era una oferta que no podía rechazar, y que marcaría el inicio de su ascenso en la jerarquía del crimen. En la sierra, el fantasma aprendió que la verdadera fuerza no siempre está en la cantidad de armas o hombres, sino en conocer el terreno mejor que cualquiera. Y él, en ese sentido, ya era invencible. A finales de los años 90, el fantasma ya no era un simple guía de rutas. Había pasado a ser la sombra que controlaba los caminos más peligrosos y estratégicos de la región. Su palabra era ley, y cualquier persona, fuera miembro del cartel o habitante del pueblo, sabía que moverse por la sierra sin su permiso era buscar problemas. Su estrategia era simple pero efectiva: invisibilidad. No necesitaba mostrarse todo el tiempo, bastaba con que los rumores circularan. Esto creaba una atmósfera de miedo y respeto que lo mantenía intocable. Los informantes aseguraban que nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas, que conocía rutas alternas para cada camino y que podía cruzar una región entera sin dejar rastro. Pero no se trataba solo de desaparecer. El fantasma también imponía orden. Las disputas entre grupos menores, los robos y cualquier actividad que pudiera atraer la atención de las autoridades eran resueltos de manera rápida y contundente. El mensaje era claro: en la sierra no había caos, había reglas, las suyas. Bajo su control, el cartel utilizó el terreno como una autopista invisible. Los cargamentos se movían con precisión, las emboscadas eran casi imposibles y las fuerzas de seguridad se encontraban siempre un paso atrás.
Incluso los operativos militares más grandes regresaban sin resultados, pues cuando llegaban a un punto, el fantasma y su gente ya se habían desvanecido en la montaña. Con el tiempo, su apodo comenzó a traspasar fronteras. Para unos, era un genio táctico imposible de atrapar, para otros, un mito exagerado por el miedo y la prensa. Pero todos coincidían en algo: nadie controlaba la sierra como él. Fue en esos años cuando la leyenda tomó fuerza. Había quienes juraban que lo habían visto caminar solo, de noche, sin miedo, y desaparecer entre la neblina como si la montaña misma lo protegiera. Y aunque para las autoridades no era más que un objetivo prioritario, para los habitantes de la sierra, era ya parte de su historia. Las autoridades llevaban años oyendo hablar del fantasma de la sierra, pero no tenían pruebas sólidas para vincularlo directamente con el cartel. Los informes eran confusos, basados en testimonios contradictorios, y cada vez que intentaban seguirle el rastro, desaparecía como si nunca hubiera estado allí. A inicios de los 2000, un nuevo jefe policial llegó a la región con la misión expresa de capturarlo. Decidió que la única manera de hacerlo era con un operativo masivo. Más de 100 elementos entre militares y agentes especializados, apoyados por helicópteros y vehículos todoterreno, se desplegarían para cerrarle todas las rutas de escape conocidas. La operación comenzó al amanecer, cuando la neblina aún cubría las laderas. El plan era simple: avanzar desde varios puntos hasta rodear un caserío donde, según un informante, el fantasma pasaba la noche. Las radios vibraban con instrucciones, los soldados se movían en silencio y la tensión era palpable. Pero cuando llegaron al lugar, no había nadie. Las casas estaban vacías, las fogatas aún encendidas y el café recién servido en las tazas. Era como si todos hubieran desaparecido minutos antes de la llegada del operativo. Al revisar el terreno, descubrieron algo aún más desconcertante: huellas que se internaban en la montaña y luego se perdían en zonas donde ni los vehículos ni los hombres podían avanzar rápidamente. Era evidente que conocía cada piedra, cada sendero oculto y cada forma de confundir a sus perseguidores. El operativo, que había sido anunciado internamente como el golpe definitivo, terminó siendo una humillación. En los pueblos cercanos, la gente comenzó a decir que el fantasma sabía del plan antes que los propios militares. Otros afirmaban que tenía informantes dentro de las fuerzas de seguridad. Lo cierto es que, para las autoridades, aquel fracaso dejó claro que atraparlo no sería cuestión de fuerza bruta, sino de paciencia, inteligencia y un poco de suerte. A mediados de los años 2000, el nombre del fantasma de la sierra ya era conocido incluso fuera del país. Reportajes, notas de prensa y rumores lo habían convertido en una figura casi mítica. Sin embargo, como toda leyenda, su historia estaba destinada a un final rodeado de misterio. Su última aparición confirmada ocurrió en un pequeño poblado minero. Según testigos, llegó al amanecer, acompañado únicamente de 2 hombres de confianza. Compró provisiones, habló brevemente con un par de comerciantes, y antes de marcharse, dejó pagadas varias cuentas de familias del lugar. Era extraño, como si supiera que no volvería. Días después, comenzaron a circular versiones contradictorias. Algunos aseguraban que había sido visto cruzando la frontera, otros, que había caído en una emboscada y que su cuerpo jamás se encontró. Incluso hubo quienes afirmaban que había decidido retirarse, escondiéndose en algún rincón inaccesible de la sierra para vivir sus últimos días lejos del ruido del cartel y de la persecución. Las autoridades nunca confirmaron nada. Oficialmente, su expediente sigue abierto, y su nombre aún figura en los archivos como objetivo de interés. Pero en la memoria de la gente de la sierra, el fantasma no fue simplemente un criminal. Fue un símbolo de control absoluto sobre un territorio donde ni el Estado ni sus enemigos podían tocarlo. Con el tiempo, su historia se mezcló con la tradición oral. Los más viejos cuentan que, en noches de niebla, todavía se le puede ver caminando por los senderos, observando en silencio. Y aunque su destino real siga siendo un enigma, una cosa es cierta: en la sierra, las leyendas no mueren, se esconden. La historia del fantasma de la sierra es la prueba de que, a veces, el poder no se mide en títulos ni en ejércitos, sino en la capacidad de controlar el terreno, las rutas y el miedo de quienes te rodean. Fue un hombre que convirtió la geografía en su mejor aliada y que supo moverse como una sombra, invisible para sus enemigos, y muchas veces, incluso para la ley. Su leyenda creció gracias a su habilidad para desaparecer, a la lealtad que inspiraba en algunos y al temor que provocaba en otros. Durante años, fue más que un nombre,
Fue un fantasma que recorría los caminos de la sierra sin dejar huella. Quizás nunca sepamos si murió, si escapó o si sigue allí, observando desde lo alto de las montañas. Tal vez eso sea lo que mantiene viva su historia, la incertidumbre. En la sierra, las huellas se borran, pero las leyendas permanecen para siempre. Y ahora te pregunto, ¿crees que el fantasma de la sierra sigue vivo o su historia ya es solo un mito? Déjame tu respuesta en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias reales, misteriosas y llenas de intriga como esta.